Porque recuerde que después que una mujer se casaba, ya quedaba libre de la autoridad de los padres o del padre, del patriarca, porque ya él hasta recibió una dote por eso, ya está, pero ella sin embargo regresaba, porque si se quedaba en esa casa después que el marido se muriera, ¿qué iba a hacer? Se moría de hambre, no tenía oportunidades, no tenía quien le diera de comer, no tenía desenvolvimiento para nada. O sea, era como un niño. La traían, la llevaban y no tenía capacidad para desenvolverse. Gracias a Dios que ya nosotras no tenemos que regresar a casa de nuestros padres si quedamos solas. Por el contrario, la mujer de hoy, ¿qué hace? ¿Qué hace la mujer de hoy si enviuda o se divorcia? Se vuelve independiente, busca un trabajo y pues se mantiene ella misma. Trabaja. Se vuelve independiente. Se mantiene ella misma y es independiente y hace pues lo que quiere. Y ahí sí no hay quien le diga nada. Ya la diferencia se de hace este tiempo. Entonces se desarrolla las habilidades para subsistir, para desenvolverse, para vivir y sostenerse ella misma. Por eso es que no es bueno, siempre es bueno que nosotras tratemos, por ejemplo, de ser productivas, porque si nosotras nos volvemos muy dependientes y ese esposo falta de un momento a otro, entonces quedamos en el medio del mundo y tenemos que comenzar desde cero y se nos hace la cosa más difícil. No se hace imposible, pero sí se hace más difícil. Dice que el Levítico sugiere que la mujer valía solo como la mitad del hombre, oigan eso, como la mitad del hombre. Por eso una niña era menos bienvenida que un niño. A los niños se les enseñaba a tomar decisiones y a presidir sobre la familia, y a las niñas se les criaba para que se casaran y tuvieran hijos. ¿Y las madres de hoy para qué crían sus hijas? Para que estudien. Y para que se casen también, ¿verdad que sí? Y para que se casen, tratamos de darle. Y para que tengan hijos, para nosotros entonces que tengamos nietos, ¿verdad? Pero más importante, las madres de estos tiempos crían sus hijas y primero es como una prioridad que se preparen, que estudien para que no sean dependientes, para que se desarrollen ellas mismas como individuos en la sociedad y no tengan que depender de nadie. La oración no tiene que ser una oración intensa. Dice, una joven ni siquiera pensaba en su carrera fuera de su casa. Su madre la preparaba para que cuidara su casa y criara a sus hijos. Se esperaba que fuera ayuda para su esposo y que le diera muchos hijos. Si una mujer no tenía hijos, entonces se consideraba como maldición. Vemos el caso de, ¿podrían ustedes citar alguna de esas mujeres que se sentían infelices porque no tuvieron hijos? Ana, Sara, Raquel, En el libro de dijeron por aquí. ya después de tarde, pero llegó la bendición. Y Elisa. Después que no tenían, tuvieron muchísimo. Como decíamos antes, este sistema social que había en aquel entonces afectaba a la mujer de manera que no la dejaba desenvolverse como individuo. Con razón, yo no sé, la misma sociedad, porque la sociedad es el individuo, no el individuo la sociedad. Entonces, le llegaban a hacer creer a ella que valía la mitad que el hombre, o que no, a lo mejor que no tenía, es más, si le decían que el cerebro de ella era de ese tamaño y el del hombre así, lo creía. ¿Por qué? Porque no se desarrollaba.
no se desarrollaba para nada, no desarrollaba sus habilidades, sus destrezas, y solamente como en un solo entorno, en un solo círculo, era su vida. Vivía como en sumisión. Pero podemos ser sumisas y también podemos tener muchas habilidades. Porque, ¿qué entendemos por sumisa, por sumisión? María. Gracias. Buenas noches. Lo que pasa es que el papel de la mujer para esa sociedad, que era la sociedad que se vivía, estaba circunscrito solamente a parir, a tener hijos y a cuidar la casa. O sea, la mujer se le inculcaba desde niña, no podía salirse de ese círculo. Porque si tú te salías de ahí, cuando hablamos de sociedad patriarcal, estamos hablando de sociedad paterna, que es donde el hombre es la figura principal. Y si la mujer se salía de ese círculo, quería hacer algo diferente, la mujer incluso era castigada y no se veía bien igual que las demás. Entonces, estábamos hablando de diferentes tipos de sociedades. En esa sociedad eso era lo que primaba. Las niñas, por ejemplo, nadie quería tener niñas, todos los hombres, todo el mundo quería tener niños. Entonces, ¿dónde iban a venir los hombres? Exactamente, entonces todo el mundo era un orgullo cuando tenían un niño. Cuando tenían una niña era diferente. ¿Por qué? Porque está bien preparada, la madre la preparaba para cuidar el hogar y tener hijos nada más. Entonces eso es que le debían una sumisión, una obediencia a su marido y se criaban para eso. O sea, gracias a Dios que después, con el tiempo, hubo cambio y nosotras hoy en día, mira cómo estamos, sí, al nivel de los hombres. Y no ha sido fácil, porque es como nuestra hermana María dice, si en una sociedad donde todo el mundo viste de azul, usted se aparece un día vestida de rojo, pues todo el mundo la va a ver como rebelde, como cabeza caliente, desobediente, y todos esos calificativos negativos. Creo que no ha sido fácil, pues la primera mujer porque se sublevó a decir que no, pues también tuvo sus luchas, y nosotras también, no crean, seguimos teniendo. En nuestros países hay mucha discriminación con la mujer todavía, le pagan menos y todas esas cosas. Entonces le va a decir sí o no, porque él está en contra de eso.